Doctora, ¿cómo le va? Nicolás Minicini aquí. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es el pedido puntualmente? ¿Es una audiencia? ¿Es que los reciba el gobernador? ¿Es poder solucionar con la empresa los conflictos? Sí, mira, como vos comentabas recién, los trabajadores hace 2 meses tomaron una determinación que por supuesto no viene de la nada, porque tengan en cuenta que son trabajadores que hace 4 meses que no cobran los salarios. Ellos fueron Ujú. iniciando acciones previas al acampe permanente que definieron hace 2 meses, justamente por las actitudes y las maniobras fraudulentas que fue agudizando la empresa. Definen permanecer allí porque de lo que pudieron constatar la empresa jamás dejó de funcionar, a pesar de que, aprovechando el aislamiento social preventivo y obligatorio, les había manifestado esto verbalmente, que debían ir a la casa y en algunos días les iba a llegar el permiso y iban a volver a trabajar. Claro. Cuando ellos constatan que la empresa continúa en funcionamiento, pero ellos no habían sido llamados a prestar tareas, comienza, digamos, en definitiva, el reclamo. Estamos hablando ya de finales de marzo. Ujú. Y hemos llegado a una situación que se va agravando día a día, porque los trabajadores en estos meses de agudización de sus medidas han ido probando a su vez, tanto en la causa judicial que hemos iniciado, que quizás sepan porque fue de público Ujú. conocimiento. Se ha logrado un fallo a favor de los trabajadores que establece la legalidad de su reclamo y la ilegalidad de las acciones de parte de la empresa. En el día de hoy, o para el día de hoy, ellos habían definido realizar una movilización a Casa de Gobierno pidiendo una audiencia con el gobernador Omar Gutiérrez. Esto es ya reiterado porque el día 16 de junio de este mismo año ellos presentaron una carta abierta contándole la situación al gobernador, Sí. y en el entendimiento de que el gobierno ya no puede, digamos, hacerse el desentendido o prestar oídos sordos, sabiendo, les repito, porque esto ya está aprobado tanto en la causa judicial como ante la Subsecretaría de Trabajo, que es un órgano de Ujú. gobierno, las reiteradas ilegalidades de la empresa. Entonces, frente a esta actitud, digamos, del gobierno de permitir que una empresa continúe funcionando, una empresa que estamos hablando que maneja alimentos que se distribuyen después en el territorio de la provincia, estamos hablando de una empresa que hace aproximadamente un mes el municipio se vio obligado a secuestrarle un camión que estaba circulando con sustancias peligrosas y químicas en la vía pública sin los permisos correspondientes. Estamos hablando de una empresa, y esto también está aprobado por los trabajadores, que tiene contratado personal no registrado, Tiene personal en justamente. negro trabajando. Claro, lo que Ujú. comúnmente se conoce en negro. Cuando, digamos, comienza con este nuevo funcionamiento en maniobra fraudulenta, te repito, hacia los trabajadores, estamos hablando de trabajadores que tienen, algunos de ellos, hasta 17 años de antigüedad en esa empresa. Ujú. Y ¿Estos la actitud. trabajadores estaban en relación de dependencia? ¿Estaban en blanco? ¿Su situación cómo era? Todos los trabajadores estaban, sí, en relación Ajá. de dependencia, estaban registrados Bien, empleo ante los registrado. organismos Ujú. públicos, digamos, que correspondan. Esto independientemente de que la empresa tiene deudas millonarias con el AFIP, por ejemplo, ¿sí? por no cumplir con sus obligaciones como empleadora. Pero todos los trabajadores, los 12 trabajadores que están en reclamo, estaban registrados, estaban en blanco, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Y a ellos, a ver, ¿se les ha terminado un contrato o prácticamente ustedes coinciden y creen que son despedidos ya? No, no, mira, y esto es muy bueno y se ha dado un paso enorme en la sentencia judicial que se logró, que logramos nos presentamos como abogadas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, reconociendo, como te decía, la ilegalidad Ujú. de las suspensiones de la empresa, porque ¿cuál fue, digamos, el intento de la empresa? En principio impone, de hecho, no llamado a las tareas, trabajando con trabajadores no registrados, y posteriormente, frente al reclamo de los trabajadores, la empresa responde con 2 suspensiones ilegales
incluso en un marco, por llamarlo de alguna manera, de normalidad. Ahora, estamos en un marco muy particular en donde hay un decreto a nivel nacional que prohíbe ciertas suspensiones, además de los despidos. A pesar de esto, la empresa intenta 2 suspensiones por motivos diferentes, pero sin cumplir en absolutamente nada con las normas legales laborales. Y posteriormente intenta un despido. Ese despido fue rechazado formalmente a través, por supuesto, de telegrama por los trabajadores, porque es tan ilegal como las suspensiones. Digo, ese despido en teoría se deriva de las acciones ilegales anteriores de la empresa, si no, no se hubiese llegado a la situación. Entonces, te repito, digamos, estamos frente a una empresa que desde un principio mostró claramente que su intención es no, digamos, avasallar los derechos laborales más básicos de los trabajadores. Estamos hablando del derecho al trabajo y del derecho al salario. Y ya frente a esta situación, piensen que los trabajadores han tenido que tomar esta medida de acampe permanente en un invierno que a su vez se viene crudo, ha nevado como no nevó hace años en Neuquén, y los trabajadores han resistido en el acampe. Bueno, las lluvias que estamos viviendo en este momento, y los trabajadores se encuentran en ese acampe, entonces con una sentencia a su favor, ya con pruebas claras, concretas. Entonces entendemos junto a los trabajadores que ya resulta inadmisible que el gobierno provincial en esta situación de pandemia, de crisis económica, siga permitiendo que por actitudes, les repito, absolutamente ilegales y totalmente probadas de parte de la empresa, los trabajadores tengan que seguir adelante en esta situación, cuando se podría resolver de una manera muy sencilla, digamos, porque no se está reclamando más que lo que corresponde, salarios, que ya legalmente se estableció que correspondían, y tareas, por supuesto. La fuente laboral es fundamental, y más en esta situación, y más en una empresa en donde, digamos, nunca dejó de funcionar. Sí, pago de salarios. ¿Y el ingreso entonces de cuántos trabajadores? Estamos hablando de 12 trabajadores, 12. Que son los trabajadores fijos de la empresa, digamos. ¿Qué les han dicho de la Subsecretaría de Trabajo? Si es que les han dicho algo al respecto. Mira, la Subsecretaría de Trabajo hemos tenido reiteradas audiencias hasta el mes pasado, pero la realidad es que el organismo administrativo del trabajo, que es quien debería de haber dado una respuesta casi inmediata, porque la situación era muy sencilla, digamos, para ello, pero a pesar de esto, la actitud que toma el gobierno desde la Subsecretaría de Trabajo es decirle a los trabajadores que nada puede hacer, que no hay, digamos, otra salida, que no sea aceptar la actitud y las acciones, repito, ilegales de la empresa, y básicamente cierra el diálogo. Esa fue la actitud que lamentablemente tuvo el órgano del trabajo gubernamental, ¿no? Decirle a los trabajadores que, bueno, que la Subsecretaría de Trabajo nada podía hacer, lo cual, por supuesto, los trabajadores contestaron esto de manera formal. Realizamos una nueva presentación ante la Subsecretaría de Trabajo, porque la Subsecretaría de Trabajo tiene facultades, incluso de sobra, para intervenir en una situación como esta. Estamos hablando del órgano administrativo de gobierno, a quien le corresponde controlar y bregar por el cumplimiento de las normas laborales básicas. Más que probado está que esas normas no se están cumpliendo, y hay digamos, leyes y normativas que a la Subsecretaría de Trabajo le permiten actuar. Entonces, claramente y lamentablemente, lo que estamos viendo acá es que no hay una voluntad política para intervenir y resolver de manera integral el conflicto. Por esto también es que los trabajadores han definido, probablemente la movilización se realice en el transcurso de esta semana. Bueno, va a depender también del clima, pero por eso han definido también acercarse directamente a la Casa de Gobierno para hacer una presentación con un pedido formal de audiencia al gobernador. Mariana Derni, gracias por estos minutos, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Un saludo.